remordimiento de haber pronunciado alguna de estas frases, alguna de estas palabras? No, y lo que dije lo sentía y lo pensaba así. Cuando dije que me gustaría vivir toda mi vida en Vallecas, decía la pura verdad. Buenas noches. Lo acaban de escuchar. Pablo Iglesias se agarra a su cargo y no dimite. Ni siquiera asume la autocrítica y prefiere pasar página. Y cuanto antes, mejor. Todo ello, a pesar de que aseguró que si no recibía un 80% de apoyos, abandonaría, dejaría el partido. Él e Irene Montero han conseguido el respaldo de un 68% y ahí siguen con la habitual incoherencia a las que nos tienen más que acostumbrados. Hemos asistido a una verdadera pantomima, un plebiscito teatral y marcado por la sombra de irregularidades y fallos, controlado por Pablo Echenique, con la posibilidad de que una persona votase varias veces o incluso si suman los porcentajes de votos a favor, en contra y abstenciones, resulta una cifra del 100,35%. Las cuentas no salen y aunque hubiese sido todo legítimo, nadie se cree la consulta, las bases ni la transparencia de la que presumen continuamente. Una tercera parte de su militancia pide su dimisión. Más noticias en nuestro sumario. Como todos los lunes, los pensionistas salen a las calles para protestar y reclamar unas pensiones dignas. Hoy en San Sebastián, unas 300 personas se han concentrado y han solicitado la dimisión del presidente del Gobierno. Aseguran que la moción de censura, que se celebrará a finales de esta semana, puede suponer una oportunidad y es por ello que insisten en que el PNV la apoya. Aseguran que los nacionalistas deben alinearse con una mayoría que pretende hacer un gobierno nuevo. Debería ahora aprovechar para estar con el apoyo a que abandone el PP, abandone la Moncloa, que es un partido criminal y repugnante, asqueroso, ladrón. Las continuas polémicas en torno al Partido Popular acreditan la fuga de sus votantes a Ciudadanos. Según la última encuesta de Sociométrica para El Español, la formación liderada por Albert Rivera se consolida como la formación más votada con un 28,5% de los votos. Le sigue el Partido Socialista y Podemos en segunda y tercera posición respectivamente. Y atención, porque de celebrarse unos comicios en nuestro país a día de hoy, según estos datos, el Partido Popular desciende hasta una cuarta posición de un 33% hasta un 16,8%, menos de la mitad. Jueves y viernes es la fecha para la moción de censura. 3 días después de que el Partido Socialista presentara la moción, la mesa del Congreso ha avanzado este lunes en su trámite. Moción exprés, ya que el líder socialista solo dispone de 72 horas para conseguir apoyos suficientes. Ciudadanos continúan negando su respaldo a la iniciativa socialista si no proponen, dicen, a un candidato instrumental con la llamada inmediata a las urnas. El partido de Albert Rivera considera finalizada la legislatura de Rajoy y ofrece una posibilidad al Gobierno. Se abstendrían de la moción si comunican su intención de elecciones en otoño. Proponemos convocar elecciones para que los españoles decidan, para que los españoles hablen, para que los españoles voten, para que los españoles elijan. Y en página internacional nos vamos hasta Italia. Crisis institucional sin ningún tipo de precedente histórico. Sucede después de que el acuerdo de gobierno entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas saltase por los aires este domingo a causa de su insistencia en colocar al frente del Ministerio de Economía al profesor Paolo Savona. El presidente de la República Italiana ha encargado a un economista y exdirectivo del Fondo Monetario Internacional que intente formar gobierno. En unos minutos repasamos cómo se está viviendo el periodo de incertidumbre en el país italiano. Ya lo saben, este jueves y viernes es la fecha de la moción de censura. Desde las filas del Partido Popular querían que fuese cuanto antes y así va a ser. 72 horas es el plazo que tiene el líder socialista Pedro Sánchez para recabar apoyos. 3 días después de que el Partido Socialista presentara la moción, la mesa del Congreso ha avanzado este lunes en su trámite. La mesa ha calificado la iniciativa y el texto ha sido enviado tanto al presidente del Gobierno como a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Después de haber sido admitida a trámite, el resto de formaciones parlamentarias tienen 2 días para presentar mociones alternativas. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que ha justificado la premura en que el tema es de suficiente importancia y que no hay ningún otro que lo impida. No habiendo ninguna tramitación como el año pasado del presupuesto ni de ningún tema de los gordos, pues se entiende que esta es la obligación de la Cámara.
Y a pesar de que el calendario no beneficia a los socialistas, que cuentan sin margen de maniobra para negociar, en sus filas se han mostrado contentos de que la moción dé inicio este jueves. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha querido destacar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene suficiente credibilidad. A nosotros nos parece bien porque zanjamos este debate, a veces no muy preciso, y abrimos una oportunidad para este país. Palabras de José Luis Ábalos y en paralelo diferentes miembros socialistas suscriben lo defendido por Pedro Sánchez y empujan a Ciudadanos a apoyar la moción porque aseguran que Rajoy está inhabilitado para seguir gobernando España. Parece que hay una clara necesidad en la sociedad española de que se convoquen elecciones cuanto antes. Bien, el secretario general ya ha dicho que una de las razones por la que ha presentado la moción de censura, el punto último que refirió, es para que se convoquen elecciones y se celebren. ¿Usted entiende la posición de Ciudadanos en esta coyuntura en concreto? Dice, no queremos a Rajoy en el gobierno, pero no vamos a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. Bueno, entiendo porque lo dice, claro que lo entiendo. Ellos creen que en función de los sondeos ellos van a arrebatar un número muy importante de votos al Partido Popular y algunos pocos al Partido Socialista. Entonces se ven ganadores en unas elecciones y solo quieren elecciones. No están jugando a ver si Rajoy se tiene que ir o no. Están jugando a ver qué pasa con mi voto. No barajamos retirar la moción de censura. Ya sé que eso es lo que pide Ciudadanos, pero mire usted, nosotros tenemos la elegante costumbre de no decirle a ningún partido político lo que tiene que hacer. Mariano Rajoy no tiene entre sus planes dimitir. De esta forma ha sentenciado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo todo el revuelo mediático. Asegura que el presidente no va a dejar su cargo porque cree que lo que necesita España es estabilidad y esta no la da una moción. El presidente del Gobierno es una persona que no dimite, y no dimite porque cree que en estos momentos lo que necesita España es estabilidad, y la estabilidad la da el Gobierno, no una moción de censura que no tiene, como he dicho antes, su vertiente Frankenstein el más mínimo sentido. Por lo tanto, el presidente del Gobierno, le puedo asegurar al señor Camacho que no dimitirá. Para Méndez de Vigo está claro que Sánchez ha traicionado al Gobierno porque 48 horas antes de presentar su moción había apoyado las medidas del Ejecutivo sobre Cataluña. En el Partido Popular atizan al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Le califican de irresponsable de ser el problema de España y de hacer de culpable por haber causado un tsunami político. Lamento que se haya puesto en marcha porque me parece una iniciativa que no es responsable en la situación actual de España y de Europa, que contribuye a la inestabilidad en ambos casos. Un auténtico tsunami político hasta el punto de provocar la presentación de una moción de censura. Hoy, todavía, unos días después, y habiendo tenido algún tiempo para leerla, porque muchas veces nos pasa a todos que nos piden opinión en tiempo real de algunas sentencias que casi ni hemos leído, pues hoy todavía he leído con sorpresa, les reconozco, y con un poco de disgusto, que algunos líderes políticos siguen diciendo la sentencia que condena al Partido Popular por corrupción. No hay causa ni justificación para una moción de censura y mucho menos para pretender gobernar con 84 escaños y con el apoyo de Bildu, con el apoyo de Esquerra Republicana y con el apoyo del PDK. Oiga, es que solo hace falta ya a Pedro Sánchez ir a Berlín a ver a Puigdemont, sinceramente. Desde el pasado viernes, Podemos ha hecho público su apoyo sin condiciones a la moción de Sánchez. Sin embargo, 3 días después se echan atrás y anuncian que serán las bases quienes lo decidan. Consulta express a los casi medio millón de militantes para decidir el sentido de voto de la formación morada. Pero dejan claro su prioridad: sacar a los populares de las instituciones. La prioridad es sacar al Partido Popular de las instituciones y, por tanto, también veríamos bien que haya una opción que permita que se convoquen elecciones. Ha sido Podemos quien ha empujado a Sánchez a acudir a la vía de los independentistas catalanes para echar a Rajoy y lograr una mayoría estable que permita gobernar los 2 años que restan de legislatura. De ahí que le haya instado a dialogar con todo el mundo, incluso con EH Bildu, para que pueda lograr una mayoría suficiente en el Congreso. Sin embargo, fuentes cercanas a Sánchez niegan que se vaya a optar por este camino. Defienden que no contar con ellos sería la mejor garantía para desmontar que Sánchez se echa en brazos del independentismo. Bueno, tanto desde el PDeCAT como desde Esquerra siguen a la espera de la llamada del secretario general socialista. Creen que no quieren contar con su voto y manifiestan la poca talla y la mala educación de Sánchez. De momento, los nacionalistas vascos no aclaran hacia dónde se dirige su voto.
decimos que participaremos en cualquier moción que sirva para apartar al señor Rajoy y a su partido corrupto de las instituciones. En ese sentido, anunciamos nuestro voto a favor. Yo creo que un poco de humildad al Partido Socialista diciendo que no van a negociar con nadie, un poquito de humildad no le vendría mal. Un tanto sorprendidos por la poca talla e incluso la mala educación del señor Pedro Sánchez, que ni tan solo, o incluso se vanta, creo que incluso saca pecho de decir que vale la pena y es rentable menospreciar al independentismo catalán. No nos han llamado siquiera. Con lo cual no sé si tienen mucho interés en tener nuestro voto o no, pero nosotros, bueno, escucharemos también el discurso del señor candidato, claro que sí. Nosotros al Partido Socialista le queremos trasladar una idea muy simple. Debe decidir si esta moción de censura es un simple postureo o de verdad pretende echar al presidente Rajoy y iniciar un nuevo ciclo político en España. María Matos, ¿podría salir adelante esta moción de censura? Es decir, ¿podría Pedro Sánchez conquistar la presidencia del Gobierno? Pues eso parece, aunque con condiciones. Vamos a analizar los posibles escenarios de esta moción, que son 3. El primero sería, por ejemplo, que saliese adelante gracias al apoyo de Pablo Iglesias y de Albert Rivera. O que, por ejemplo, consiguiese también ese voto de los independentistas y de los nacionalistas junto con el de Podemos. Y esa tercera opción sería que se convirtiese en una moción de censura fallida. Y también vamos a hablar de si supuestamente se podrían convocar o no elecciones. Vamos a ver las condiciones de cada partido. Si Pedro Sánchez consiguiese sumar al apoyo de Podemos el de Ciudadanos, ya sobrepasaría la mayoría absoluta con 183 escaños. Unidos Podemos ya ha dejado claros que va a apoyar pase lo que pase, a falta de lo que digan sus bases, porque su prioridad es sacar del Gobierno a Mariano Rajoy. Pero el apoyo de Ciudadanos no será tan fácil, porque le piden a Sánchez que haga elecciones anticipadas cuanto antes, algo que Sánchez ya ha dejado claro que no sucederá mientras no hubiese estabilidad política. Y si finalmente no consigue el apoyo de Ciudadanos, tendría que buscar los votos, por ejemplo, en los partidos independentistas catalanes, como son Esquerra y PDeCAT, y también en los nacionalistas. Con ellos también sobrepasaría la mayoría absoluta, pero como vemos, de momento los apoyos están en el aire. Los únicos que se han pronunciado son Podemos, también Compromís, que ha dicho que sí, van a votarle a pesar de pase lo que pase, y Nueva Canarias, que le cedería su apoyo si se comprometen a no tocar los presupuestos del Partido Popular. Y el PNV, pues ese apoyo quizás es el que más peligra, solo lo haría si Sánchez tiene en cuenta esa agenda vasca. Y por último, la tercera opción, que no saliese adelante esa moción de censura y en la que dejaría pues muy mala posición a Pedro Sánchez, hablando incluso de una posible dimisión. De todas formas, si llega al Gobierno, tiene 3 opciones para convocar elecciones. La primera pasa por gobernar medio año y hacer coincidir los comicios generales con las elecciones andaluzas previstas para marzo de 2019. Al PSOE siempre le han ido bien haciendo coincidir ambos comicios. La segunda hipótesis sería una macrocita electoral el último domingo de mayo, haciendo que coincidiesen también las municipales, las autonómicas y las europeas. El PSOE también cree que las municipales y autonómicas pues pueden arrastrar su voto en los comicios al nivel del Estado. Y la tercera sería esa especulación de Sánchez, que siempre claro que llega a la Moncloa, que concluyese la legislatura, es decir, muy cercana al verano de 2020. Gracias, María. Y como decimos, en las filas naranjas, apoyo parcial a la moción socialista. Albert Rivera insiste en que Rajoy no es capaz de reaccionar, pero no tiene claro que sea apropiado lanzarse a la piscina de la mano de socialistas, de Podemos e independentistas, y aboga, por tanto, por una salida más estable. Pues supongo que nos llamará. De momento también le digo que igual que le he dicho que Sánchez no ha llamado, Rajoy tampoco, que no deja de ser, en fin, preocupante, podemos decir, que ante una crisis institucional de esta naturaleza se antepongan los intereses partidistas a los de Estado, ¿no? Vamos a intentar pelear para que Sánchez rectifique, por tanto, el primer plan o el plan B, para no confundirnos con lo que hemos dicho antes. La primera previsión, lógicamente, es que la moción con el Partido Socialista pueda ser Partido Socialista, Ciudadanos. Oye, y si Podemos también quiere sumarse para convocar esas elecciones, solo para eso, pues lo hablamos, ¿no? Lo que no es sensato, lo que no es razonable, es que estemos buscando alternativas porque Sánchez ya tiene, en definitiva, el objetivo previsto, que es llegar por la puerta de atrás a cualquier precio a la Moncloa.
antes de haber llegado a esta moción en Ciudadanos, ya se plantean otra para la semana que viene. Sus 32 diputados no son suficientes para impulsar esta iniciativa, es decir, necesitan 3 más y ya están moviendo hilos. Así lo ha revelado Ana Oramas, de Coalición Canaria, que dice que Rivera le manda mensajitos y que su formación no se va a prestar a estrategias electorales de nadie. La Coalición Canaria en ningún caso va a dar su apoyo a Ciudadanos para que presente una tercera moción de censura instrumental o no sé qué, que le faltan 3 votos para convocar las elecciones. Nosotros no lo vamos a hacer. En nuestra opinión, esta moción de censura no tiene ninguna posibilidad de salir. Nos parece que ha sido un tema de estrategia electoral del Partido Socialista y de don Pedro Sánchez. Hablamos ya de esta iniciativa socialista con Pablo Montesinos, periodista de Libertad Digital. Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como vemos, se trata de una moción de censura exprés. El Partido Socialista tiene 72 horas para conseguir apoyos. ¿Constituye esto una estrategia del Gobierno para dejar a Sánchez sin tiempo? Bueno, desde luego el presidente Rajoy quería que la moción de censura se celebrara lo antes posible. Esa era la consigna del Palacio de la Moncloa ayer por la noche, y lo cierto es que Ana Pastor se ha plegado a estos intereses gubernamentales. Al final la moción de censura, como bien decía, se celebrará entre este jueves y este viernes, una moción de censura express que va a obligar a Pedro Sánchez a buscar apoyos a velocidad de rayo. Esperan en el Palacio de la Moncloa que la moción de censura no fructifique, y a partir de ahí el presidente Rajoy podría convocar al máximo órgano entre congresos, a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, para informar de los próximos pasos a seguir. ¿En qué situación quedaría el líder socialista si finalmente pacta con los independentistas? Bueno, pues si nos guiamos por las palabras de Pablo Iglesias, del líder de Podemos, la situación de Pedro Sánchez sería una situación muy compleja, y de hecho a ello se agarran los asesores más próximos del presidente Rajoy. Quieren que el viernes, si la moción de censura no sale adelante, y eso es lo que esperan en el Palacio de la Moncloa, que el foco se ponga inmediatamente en Pedro Sánchez, en el fracaso de Pedro Sánchez, y no en Mariano Rajoy, en el presidente del Gobierno. Desde luego es una jugada muy arriesgada la del líder de los socialistas. En las últimas encuestas el partido que más crece es Ciudadanos, pero aún así, ¿quién ganaría con esta convocatoria electoral? ¿A Ciudadanos o al Partido Socialista o solo los de Albert Rivera? Bueno, desde luego quien está una y mil veces repitiendo que quiere elecciones anticipadas en España es Mariano Rajoy, pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero aquí hay que dejar una cosa muy clara: la potestad exclusiva de convocar elecciones generales en España es de Mariano Rajoy, y el viernes, en esa comparecencia extraordinaria en el Palacio de la Moncloa, en la que, por cierto, vimos a Mariano Rajoy muy enfadado, muy cabreado con Pedro Sánchez, dejó muy claro que él lo que quiere es agotar la legislatura, estar los 4 años en el Palacio de la Moncloa. Ahora bien, he estado hablando con varios varones territoriales del Partido Popular que reconocen en privado que la legislatura está muerta, que aunque estén aprobados los presupuestos generales del Estado del año en curso, lo cual provocaría que también podrían prorrogarse los del año que viene, en el Partido Popular tienen claro que ya va a ser prácticamente imposible pactar nada con el Partido Socialista o con Ciudadanos. Pero sin distraerme de tu pregunta, creo que sí, que es Ciudadanos el que quiere verdaderamente que se convoquen elecciones anticipadas. Al menos así lo ha dicho muy claro Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. ¿Cómo se ha tomado Moncloa la oferta de Ciudadanos de no apoyar la moción a cambio de una convocatoria electoral para este otoño? Bueno, yo creo que ya está respondido. Mariano Rajoy dijo el viernes de forma clara que quiere que la legislatura dure 4 años. A partir de ahí, ¿qué sugieren fuentes de la Dirección Nacional del PP? Que van a ir superando la crisis paso a paso, capítulo a capítulo, que lo primero es superar la moción de censura y que ya después se verán los siguientes pasos a dar. E insisto, podría convocar el presidente del Gobierno, no está confirmado oficialmente, pero lo está sopesando, podría convocar al máximo órgano entre congresos, la Junta Directiva Nacional de los Populares, que reúne a cientos de cargos del PP para informar de los siguientes pasos a seguir, aunque la palabra de Rajoy es que quiere agotar la legislatura, aunque no pueda pactar prácticamente nada de aquí a que termine la legislatura, los 4 años de gobierno.
Venimos de unas semanas muy duras para el Partido Popular. Detención de Zaplana, sentencia de la Gürtel, y aún así Rajoy dijo que se veía con fuerzas para la reelección. Muchos votantes lo dan por amortizado. ¿Quién sería entonces el favorito para sucederle? Bueno, lo cierto es que el Partido Popular es verdad que concatena meses, semanas, meses también, de hecho, muy complicados. Los ánimos están muy bajos, sobre todo de aquellos que se van a tener que enfrentar a la vuelta de la esquina a contiendas electorales. Recordemos que el año que viene hay sí o sí elecciones europeas, andaluzas y también autonómicas y locales, todas ellas contiendas electorales muy importantes. ¿Quiénes pueden ser los sustitutos de Mariano Rajoy? Desde luego, aquellos que están en las quinielas no quieren ni tan siquiera ser nombrados, porque ya hemos visto lo que les ha pasado a algunos de esos dirigentes señalados en esas quinielas internas, que después no les ha ido muy bien en su futuro político, pero desde luego liderando esas quinielas internas está Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, que ya ha dicho, por cierto, lo ha dicho hoy mismo, que él sigue respaldando a Rajoy. Salía así del paso de algunos rumores que apuntaban a que Feijóo quería que se celebrara un congreso extraordinario del Partido Popular, por lo cual Feijóo liderando esas quinielas, pero no podemos dejar de mirar a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, o a María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa y secretaria general del PP. Recuerden también los telespectadores, ellas dos, Cospedal y Santamaría, no se llevan especialmente bien. Pablo, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. Nuevos datos en intención de voto. Según la última encuesta de Sociométrica para el Español, Ciudadanos se consolida como la formación más votada con un 28,5% de los votos, lo que le daría 108 escaños en el Congreso de los Diputados. Como segunda fuerza se mantiene el Partido Socialista con un 20,3% y 85 escaños. Por su parte, Unidos Podemos desciende hasta el 19,3%. Y atención, porque de celebrarse unos comicios en nuestro país, según estos datos, el Partido Popular desciende hasta una cuarta posición, de un 33% hasta un 16,8%, menos de la mitad. Nos vamos ahora hasta tribunales porque el juez ordena el ingreso inmediato en prisión para Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega. El resto de condenados por Gürtel que han comparecido esta mañana en la vista de prisión se les va a anunciar este miércoles la decisión final. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado a primera hora de esta mañana prisión sin fianza por riesgo de fuga para el extesorero popular Luis Bárcenas y para su mujer Rosalía Iglesias. Durante la declaración y después de que las acusaciones hayan pedido que Bárcenas conociese la decisión entre rejas, ha sostenido que desde febrero ha cumplido todas las medidas cautelares y las comparecencias que se le han impuesto. 351 años y un mes de cárcel por 12 tipos de delitos diferentes para los condenados por la sentencia de la Gürtel. Entre ellos Francisco Correa, con una pena de 51 años y 11 meses. Pero algunos de ellos, como Correa, no cumplirán ni la mitad de años que les han caído. Conectamos en directo con nuestra redacción de informativos, Miriam Olivas. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Buenas noches, Salva. Pues lo que dice el Código Penal es que hay un límite para estar en la cárcel. El máximo son 20 años y no se puede triplicar el número de años impuestos por el delito más grave. Es por eso que Luis Bárcenas, condenado por 12 delitos y condenado también a 31 años de prisión, solo cumplirá 15 años de condena, ya que su pena más alta es de 6 años por un delito de falsedad en documento mercantil. Francisco Correa, el líder de la trama, imputado en 37 delitos y condenado a 57 años de prisión, tan solo cumplirá 18 años, ya que su delito más grave a 15 años, ya que su pena más alta asciende a 5 años por un delito de falsedad documental. Como estamos viendo, Francisco Correa cumplirá menos años que Luis Bárcenas. Otras condenas parecidas son la de Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel y que cumplirá 18, Pablo Crespo, condenado a 37 y que cumplirá también 18, y Rosalía Iglesias, condenada a 15 años de prisión y que cumplirá 9. Así es, Salva, cómo es nuestro Código Penal y cómo son las condenas de la Gürtel. Miriam, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es necesario modificar la Constitución, o sea, el Código Penal? ¿Es lógico que un condenado por corrupción tenga más pena de cárcel que un violador? Se lo preguntamos ya al periodista Román Cendoya, con el que tenemos el placer de contar en nuestro plató. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, ¿por qué se reducen las penas? Por ejemplo, la de Bárcenas baja de 51 años iniciales a 15 años como máximo. Esa es la de Correa. Vamos, además, yo creo que deberíamos de utilizar no cumplirá o cumple, sino cumpliría, porque son sentencias que no son firmes. Lo que es una barbaridad que estamos viendo es un mal uso de la justicia,
ya que estas condenas son en primera instancia, por muy fuerte que sea la Audiencia Nacional, pero tiene una capacidad de recurso ante el Tribunal Supremo. Y todos los condenados son presuntamente inocentes hasta que no haya sentencia firme. Con lo cual, flaco favor hacemos desde el periodismo cuando utilizamos el presente cuando tendríamos que utilizar el condicional. Entonces estamos ahora ante una sentencia absolutamente política y mediática en el que esta desproporción que se manejan de las penas corresponde a un pésimo código penal que tenemos en España desde el año 95 y a una aplicación de la justicia de una manera arbitraria y además vinculada a los intereses políticos y mediáticos. Por penas o por conductas similares y mucho más grandes, el señor Bárcenas y su mujer están solo condenados por delitos económicos. La Fiscalía hoy ha dicho que cumplía un rol fundamental, esencial en la trama de corrupción. Por eso ha sido absuelto de cohecho y no forma parte de pertenencia a banda armada. Entonces, ¿cómo puede decir eso y los jueces hacerle caso? También han dicho que tiene fondos ocultos en el extranjero. Se han hecho decenas de comisiones rogatorias. Está la Fiscalía, está la UCO, está la UDEF. No ha aparecido un euro distinto a los que ya se conocían. Igual es que no los hay. Y la obligación de la justicia es trabajar sobre certezas, porque tenemos un código penal garantista, no sobre suposiciones, porque los fiscales, los jueces y los de la UCO van a tenerse que presentar al premio Planeta, ya que están generando una grave inseguridad jurídica en España. Por delitos equivalentes, la infanta Cristina paga una multa de 240.000 euros y a la señora de Bárcenas le quieren meter 15 años en la cárcel. Y el señor Urdangarín está paseando por el lago Lehmann con delitos también fiscales y financieros, tranquilamente esperando, como le corresponde, hasta que haya una sentencia firme. Y aquí a otros, porque interesa por política y mediáticamente, se les mete en la cárcel. A mí me preocupa enormemente tener un país en el que la justicia funciona así. Entonces, el Código Penal tiene incoherencias, es decir, ¿es lógico que un condenado por corrupción tenga más años de cárcel que, por ejemplo, un violador? No, en absoluto. Ya lo dijo el Bigotes en el juicio, ¿no? Que en lugar de dar una comisión de 20.000 euros, lo que había que pegar era 2 tiros. Y, por cierto, recordemos que en este Código Penal, como cumples la pena máxima de la condena más alta, el triple, cuando matas uno tienes que matar a 3 para que te caiga una de las condenas, pero a partir del 4.º muerto es gratis. Es gratis porque como no vas a cumplir más del triple de la pena máxima, a partir de ahí el muerto es gratis, como la violada. No podemos tener un código penal en el que a partir del 3.º todo sea gratis. Bueno, es el código penal que tenemos y es el que se aplica, obviamente. Y además se aplica de una manera parcial y torticera. Pero es preocupante, claro. Entonces debería cambiarse. Absolutamente. ¿Y cuáles serían, sobre todo, esas modificaciones que habría que tramitar con urgencia? Bueno, pues el primero, el casar de una vez que las penas que se ponen se adecúen a las condenas de los presos. No puede ser que a la gente se le condene a 4.000 años como a un Josu Ternera o a cualquiera de estos terroristas de ETA por 40 asesinatos y en 18 años estén en la calle y cumplan 9 meses por las penas cometidas. Lo que hay que hacer además es que no es lo mismo robar que matar y no es lo mismo violar que robar. No puede ser que por robo, secuestro y violación se cumplan menos años que por un robo, por un acuerdo o por una mala gestión o por una gestión delictiva empresarial. Yo creo que es mucho más grave violar, secuestrar y matar que el que alguien robe. El que robe tendrá que ir a la cárcel, tendrá que devolver el dinero y tendrá que pagarlo, pero no puede cumplir más pena que el que secuestra, viola y mata. Luego, la sentencia que hay que hacer de la reforma, yo no soy jurista, pero el sentido común dice que tenemos un código penal absolutamente desequilibrado. Y siendo desequilibrado, lo desequilibran los fiscales y los jueces con sus aplicaciones. En el juicio de la Gürtel, en la sentencia de la Gürtel, que teóricamente lo han hecho todos en grupo, según dice la sentencia, y estaban organizados unos desde un lado y otros desde el otro, resulta que por el mismo delito uno les caen 1 año y a otros 6. Yo no creo que sea justo repartir las penas como en el bingo. Y no creo que sea justo que Messi, Ronaldo, el señor Botín en su tiempo y otros tengan la capacidad en delitos fiscales de negociar con la Fiscalía qué multa pagan y qué penita de cárcel les ponen que los sustituyen con una multa, y a otros, porque interesa políticamente, se les mete en la cárcel hasta sin sentencia previa. O si es familia real o vinculado al rey, se va uno a pasear al lago Lehmann.
es muy grave. Aparte de que el Código Penal esté mal, la aplicación de la justicia está fatal. Y para eso contribuimos, lamentablemente, en los medios de comunicación y los partidos políticos, lo cual a mí me produce una enorme tristeza. Durante años la izquierda y el independentismo han hablado de la Gürtel como un ejemplo de la supuesta impunidad de los corruptos y del Partido Popular. Pero esta sentencia y la inminente entrada de Bárcenas en la cárcel y el resto de acusados en la cárcel, ¿tira por tierra todos estos argumentos? No, pero si es que además lo que tira por tierra es que los políticos, que deberían de ser garantes de un sistema de derecho en un Estado democrático, se encargan ellos desde su opinión política y desde su posición pública de cargarse el sistema de derecho y la separación de poderes. Hoy los catalanes tienen a unos cuantos por los delitos cometidos, pero se puede sumar a los famosos presos políticos que dicen ellos, y por motivos muchos menos, porque además no hay sentencia firme, tampoco la situación de los 3 que han entrado hoy del caso Gürtel en la cárcel, en el que algunos sí tienen delitos de cohecho y de agrupación criminal, pero otros, como el caso del señor Bárcenas, son delitos económicos. Y la calle está llena de gente que ha cometido ese tipo de delitos y no están en la cárcel. Entonces, la preocupación es que la separación de poderes y la justicia, que se representa con una venda en los ojos, con una balanza y con una espada en la mitad, pues para unos es así y para otras es la bruja del tren chuchú que va pegando escobazos y metiendo a la gente en la cárcel porque el pueblo pide sangre o porque algunos políticos necesitan que unos estén en la cárcel para justificar que no tienen nada que ver con la corrupción que se ha producido dentro de sus partidos. No solo del PP, porque estamos hablando del PP y Pedro Sánchez se le ha llenado la boca de corrupción del PP. Recordemos el caso de Valencia, recordemos el caso de los ERES, recordemos que se está juzgando en Vitoria al Partido Nacionalista Vasco, o recordemos a los Pujol, que con miles y miles y miles de millones de euros robados, blanqueados y como organización criminal, gozan de absoluta libertad cuando han robado en familia, llevando maletas y maletas de dinero a Andorra, y a esos no se les mete en la cárcel. Pero a otros sí, que además no desde febrero, sino desde hace 6 años han cumplido con todas las medidas cautelares y preventivas de disposición de la justicia que se les ha puesto delante, como es lo que ha contado hoy el señor Bárcenas en la sala. Y resulta que él ahora tiene que entrar en la cárcel con una medida cautelar como la que se ha tomado. ¿Ha tenido algo que ver la tendencia progresista que algunos apuntan del juez de Prada en lo que el Partido Popular considera una sentencia dura? No es una sentencia dura, es una sentencia política y lo que hay que hacer es leerla. Es una sentencia política. Igual el señor Prada está aspirando a ser ministro de Justicia. Es que en la justicia española tenemos unos cuantos jueces y algunos fiscales que se dedican a hacer política con sus autos. El señor de Prada además ha cometido una incorrección y una incoherencia. Dice que hay un entramado empresarial y político en el que el señor Bárcenas era el que se encargaba de contactar con los ministros y el señor Correa de cargar con los empresarios para hacer las obras y la corrupción. Y resulta que es un tema de 2 ayuntamientos. Y que entonces el señor Bárcenas era gerente y no era tesorero. Y que entonces no se podía hacer eso y por eso no hay cohecho y por eso no ha habido organización criminal al señor Bárcenas. Entonces la tesis fundamental sobre la que hace todas las sentencias del señor Prada es contradictoria, además de arbitraria. El señor Prada lo que ha hecho es política, se da un cargo político y está haciendo favores políticos, como hizo en su día el juez Garzón y como está haciendo la Fiscalía, que están haciendo política. Y mal país es aquel en que la justicia se dedica a hacer política, en un sentido y en otro. Pero ahora lo estamos viendo, y sobre todo con la desigualdad. Yo estoy ya convencido y pienso que han retrasado una vez más la sentencia del caso Nos definitiva desde el Tribunal Supremo, porque las comparaciones pueden ser tan odiosas, como aquella de que uno roba una gallina y le metieron 4 años en la cárcel, cuando a asesinos los sacan con 9 meses de pena, que hacen que ahora el señor Urdangarín y su sentencia llegará a finales de junio. Es que si llega a coincidir con la de hoy, como meter con carácter preventivo al señor Zaplana, que tiene una leucemia, de la manera que se la ha metido. Hay un montón de recursos. La privación de la libertad con carácter preventivo es una barbaridad y una violación de derecho grave, solo atribuible al terrorismo, a la violación y a la pederastia, que son los delitos o contra la salud pública como el narcotráfico. Pero en todos los demás, el derecho se tiene que basar en la presunción de inocencia, en la separación de poderes y en las sentencias firmes. Y resulta que no. Recientemente, hace 2 semanas, el caso de La Muela, por el cual se le pidió a la alcaldesa 22 años de prisión en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo por indefensión. Menos mal que en ese caso
La justicia no ejecutó la sentencia, porque si no, los 3 años que hubiera estado la alcaldesa María Victoria Pinilla en la cárcel, ¿quién se los devuelve? Es que con la vida de la gente no se puede jugar de esta manera por hacer un titular mediático, por encabezar los telediarios y por sacar rédito político. Es que en las vidas de las personas que nacemos y nos morimos. Y en ese medio no puede haber esta arbitrariedad. Pues Román, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenas noches. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de Podemos, porque ayer por la noche conocíamos la decisión de las bases sobre si Pablo Iglesias e Irene Montero debían abandonar sus cargos tras la crisis por la compra de su chalet de 600.000 euros. Han obtenido el respaldo de un 68,42% de participantes en la consulta a las bases para permanecer en sus cargos institucionales y orgánicos, como el de secretario general y la portavocía en el Congreso. Sin embargo, 1/3 de la militancia quieren que dimita. En Podemos quieren pasar página cuanto antes y dan por zanjado el escándalo y el revuelo mediático. Pablo Iglesias no asume autocrítica y niega que con estos resultados haya salido dañado. ¿Te has arrepentido en algún momento de haber pronunciado alguna de estas frases, alguna de estas palabras? No, y lo que dije lo sentía y lo pensaba así. Cuando dije que me gustaría vivir toda mi vida en Vallecas, decía la pura verdad. Como decimos, ayer finalizaba el plazo para que los militantes de Podemos votaran sobre la continuidad de Iglesias al frente de la Secretaría del partido y de Irene Montero como portavoz. A pesar de que hayan superado el plebiscito, sin embargo, han obtenido un 30% de votos negativos. Javier Torres. Así es, Salva. 1 de cada 3 militantes de Podemos ha considerado que existen motivos para su dimisión como secretario general. Iglesias solo ha logrado que un 68,4% de la base de Podemos, lo estamos viendo, voten a favor. En total, 128.300 afiliados. Por el contrario, un 31,5% de los afiliados de Podemos votó en contra. 59.224 que pedían, tanto él como Irene Montero, se marchen de la dirección del partido y dejen pues también sus escaños en el Congreso de los Diputados. En total han votado 188.176 militantes de Podemos, un 38,5% del censo total de afiliados. Iglesias pierde en comparación con el Congreso de Vistalegre II 20 puntos en el porcentaje de apoyo. Este Congreso se celebró hace solo 15 meses en plena batalla política contra Íñigo Rejón, donde Iglesias obtuvo un 89% de los votos para ser reelegido como líder de Podemos. Comparando ambos datos, hoy ese respaldo se derrumba, como decimos, 20 puntos. Entonces fueron 128.742 personas, lo estamos viendo, las que votaron. Un total de 155.190 votantes. A pesar de la victoria de Iglesias y Montero, 1 de cada 3 militantes ha votado para que se vayan, lo que significa que es la primera vez que los inscritos de este partido dan un severo toque de atención a su jefe de filas, algo que, por cierto, ni mucho menos ha pasado desapercibido para él mismo. Vamos a ver lo que decía Pablo Iglesias en su perfil de Facebook esta mañana. Quiero agradecer la participación en la consulta y los apoyos recibidos. También quiero decir que tomo nota del mensaje del 30% de inscritos que no nos han apoyado. No han sido días fáciles para nosotros, pero tampoco para la gente de Podemos, con más de 128.000 apoyos que representan casi el 70% de los participantes. En la consulta más numerosa de nuestra historia, mi obligación es seguir al frente de Podemos y representar dignamente tanto al 70% que me apoyó como al 30% que querría otro secretario general. Dice Pablo Iglesias, lo asumo con más ilusión y también con más madurez que nunca, Alba. Dice que lo asume, pero ahí seguirá. Pues Javier, gracias y muy buenas noches. Y una vez que ya conocemos los datos, vamos a analizarlos con el periodista y analista Asís Timmermans de Libertad Digital. Tenemos conexión en directo con él. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de ver cómo han recibido un respaldo del 68% de sus bases, pero también 1/3 de las mismas quieren que dimita. ¿Cómo se traduce esto? Y además solo han votado un 38,5% del censo total de los afiliados, un porcentaje bastante bajo, ¿no? Bueno, ellos lo venden como un gran éxito de participación, pero es que es un porcentaje muy bajo por muchas cosas. Primero porque el escándalo ha sido mayúsculo, quiere decir que la opinión pública estaba galvanizada y en particular la militancia de Podemos. Y en segundo lugar porque es que date cuenta de que no ha habido campaña institucional más que por la aprobación de los grandes líderes. O sea, quiere decir que con todo eso, esas cifras han sido ridículas con toda la manipulación producida.
Iglesias no se ha mostrado contento con los resultados, dice que toma nota y que va a actuar a partir de ahora con más madurez, pero no dimite. ¿Es coherente el líder de Podemos en base a sus resultados? Es que es todo ridículo. En primer lugar es pura pos, es decir, es hacerse el compungido y tal. No, en segundo lugar, o sea, ¿qué es lo que han preguntado a las bases? Han preguntado, ¿está bien ser un cínico, criticar a alguien por comprarse una casa cara y yo hacer lo mismo? No han preguntado nada de eso. Lo que han hecho es trasladar la responsabilidad al propio partido, reforzarse ellos mismos en perjuicio del partido, que es el que ha salido más dañado, muy dañado, y repito, trasladar el tema pues a un tema interno de quién debe liderar Podemos, que no era lo que se discutía. ¿Esta bajada de apoyos de Iglesias en comparación con Vista Alegre 2 se debe al polémico chalet o también a su mala gestión con la crisis catalana? En relación con Vista Alegre 2, hombre, evidentemente la política en relación al tema del nacionalismo catalán ha sido muy dañina, y ya lo dijo Carolina Vescansa y otros, y además les pasará más factura. Pero el tema del chalet es que al final lo que ha derivado es en una depuración interna que restará votos desde fuera a Podemos, pero pone prietas las filas. O sea, quiere decir que lo que se está produciendo es un proceso muy leninista. Esto parece, ellos que son admiradores confesos de Lenin, Monedero y Iglesias, pues parece que estén imitando a Lenin, pero en clave de farsa, vamos, es una cosa bien ridícula. Muchos internautas han observado que sumando los 3 porcentajes de votos a favor, en contra y abstenciones, se rebasa el 100% hasta el 100,35%. ¿No es un poco extraño? ¿Se ha manipulado? No, eso, mira que yo creo que el proceso ha sido sin auditar, ha sido muy manipulado, ha sido sucio porque la propia institución ha hecho campaña por una de las opciones, pero eso no es correcto porque primero se suman todos los votos, incluyendo los votos en blanco o los votos nulos, y luego se calcula el porcentaje con respecto, o sea, el porcentaje de síes y de noes, quitando los votos en blanco. Quiero decir que ese porcentaje que sale de más no es la manipulación es todo lo demás que os he dicho, desde luego. En las últimas horas, según una información de OK Diario, sabemos que la casa de Vallecas, en la que Iglesias presumió vivir, está en realidad desocupada. Pero lo llamativo de este caso es que, al ser una vivienda social, debería tener algún inquilino de manera permanente, al menos hasta el año 2029. ¿Cómo puede ser entonces que el líder de un partido que defendía la ocupación de viviendas deshabitadas tenga una solo para presumir de proletario, mientras espera poder venderla dejándola vacía? Porque es todo mentira. Había una vivienda social que era de su madre, que tampoco tenía derecho a utilizar él. Por cierto, en esa vivienda social estaba la sede de la productora con mano izquierda. Es decir, es todo vergonzoso, es mentira. Además, él vivía en un chalet en Rivas. Es que es todo mentira. Quiero decir que el planteamiento social de Pablo Iglesias es un señor pues, que es hijo de unos señores bastante adinerados y bastante potentes, que por cierto que tiene unos cuantos inmuebles, en concreto 6 a su nombre, entre plazas de garaje, casas, etcétera, y que todo lo demás es absolutamente... Por ejemplo, el chalet de Pablo Iglesias creo que entra dentro de los límites, el chalet, la mansión, quiero decir, la Villa Podemos entra dentro de los supuestos en los que ellos supuestamente defenderían la ocupación por llevar un par de años al menos vacío. ¿Te imaginas que alguien se atreviera a ocupar el chalet de los señores de Iglesias? Vamos, ni en broma. Es mentira, sencillamente es todo mentira, y la vivienda social no es más que una excusa para ellos, en un país, por cierto, que tiene el mayor porcentaje de propietarios de su propia vivienda de toda Europa occidental. Así es, gracias por este análisis y por estar en directo con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. En página de sucesos, un hombre muere electrocutado mientras se duchaba. Los hechos han ocurrido en la ciudad de Sabadell, en Barcelona. Tiene todos los detalles Marta García Villanueva. Marta, ¿qué ha dicho la Policía Nacional? ¿Contaba el edificio con las condiciones de seguridad suficientes? Buenas noches, Alba. Pues los hechos ocurrieron el viernes pasado, pero la descarga eléctrica fue de tal magnitud que la Policía Municipal de Sabadell decidió desalojar el bloque completo. Esta medida fue de precaución, una vez comprobado que el edificio no reunía las condiciones suficientes
fuentes de seguridad en los conductos de agua y de electricidad. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en la ducha de su casa y, según los expertos, podría tratarse de un problema en la toma de tierra, es decir, que la luz estuviese enganchada a las tuberías de cobre del agua, algo que es muy habitual en las instalaciones antiguas. Además, el diferencial no saltó, no se sabe si porque hubo un fallo o porque directamente no estaba instalado en esa casa. Los Mossos d'Esquadra han abierto ya una investigación para determinar las consecuencias exactas en las que se encontraba el edificio en el momento del accidente. Y por último, los vecinos no podrán regresar a sus casas hasta que no sea completamente seguro para ellos. Marta, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y presten muchísima atención porque la sanidad española cae del puesto número 10 al número 19. Según un estudio que evalúa la calidad del sistema sanitario en 195 países, España ha empeorado en tema de sanidad, quedando de esta forma fuera del ranking de las mejores del mundo. En el puesto 19, como decimos, delante de Francia y de Grecia, pero detrás de Italia e Irlanda. En este índice de calidad y de acceso a los cuidados de la salud, la puntuación más alta se la lleva la atención a enfermedades como el tétanos, la diabetes, la apendicitis o las hernias. Sin embargo, el más negativo es la atención al cáncer de piel, el de cérvix y el testicular. María Elvira Roca Barea repasa en 6 relatos ejemplares 6 diferentes figuras esenciales de la historia. Entre ellas, Juan Calvino, al que califica como un enfermo mental patológico y del que también asegura que se hartó de torturar a la gente. Lo grave es que se le hagan monumentos y que nadie se sienta avergonzado, dice. Además, también asegura que la revolución protestante de Lutero fue un gran latrocinio organizado de un nivel que no se volvió a ver hasta la Revolución Rusa. Tiempo de entrar en más detalle y para ello contamos con Margarita Cantera Montenegro, profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Señora Cantera, muy buenas noches. Buenas noches. Acabamos de escuchar cómo María Elvira Roca Barea califica a Juan Calvino como un enfermo mental patológico. Sin embargo, quienes han difundido la leyenda negra española no dudan en ensalzarle, incluso edificar monumentos en su honor. ¿Cuál de estas dos visiones acerca de Calvino sería entonces la más correcta? Bueno, yo no me atrevería a juzgarle como su capacidad mental, eso entra más en el campo médico que en el campo histórico. Lo que sí es cierto que se podría comparar muy bien la forma de actuar del Tribunal Católico, el Tribunal de Inquisición Católico y los tribunales calvinistas. Los tribunales católicos, los tribunales de la Inquisición Católica actuaban con una precisión jurídica muy bien establecida. La tortura era una práctica habitual en todos los tribunales de la época, civiles también, pero los tribunales eclesiásticos de la Inquisición tenían un límite fijado por médicos que establecían hasta qué punto se podía torturar y cuándo se suspendía. Y una vez que había una declaración sobre un aspecto, no se volvía a intervenir sobre él, positiva o negativa, a favor o condenable. La forma de actuar es muy distinta. Los tribunales de la Inquisición guardan actas de su actuación, saben muy bien que no solo van a dar cuentas ante los hombres, sino ante Dios, que es lo más importante, y por ello conocemos la actuación de estos tribunales, porque han guardado las actas. De forma que simplemente comparando la actuación de unos tribunales y de otros, podemos tener la imagen más real, yo digo, no me meto en la mental, sobre la figura de Calvino o la Inquisición católica. Además, si hablamos de reformadores de la Iglesia, junto a Calvino la figura más destacada es la de Lutero, de quien Roca Barea dice que fabricaba el producto que le pidiera el príncipe de turno. ¿Es el fundador del protestantismo otro falso mito de la historia? Bueno, realmente el protestantismo tiene raíces medievales, algunas herejías como el wyclifismo y el jusismo, y en cierto sentido una respuesta a algunos defectos o problemas o pecados que había en la Iglesia. Pero sí es cierto que contra esos defectos se venía luchando de la propia Iglesia con gran insistencia, por lo menos del siglo XIV, si no antes incluso. Un proceso de reforma que apoyaron de forma muy definitiva los reyes católicos en Castilla y en Aragón, y que luego apoyarían los reyes hispanos, los reyes españoles ya hasta el Concilio de Trento. Y en cuanto a Lutero, sí, se ve que es un político, podríamos decir en mal sentido de la palabra, actual, un político que apoyó primero a los campesinos alemanes sus reivindicaciones y cuando no le sirvieron apoyó la masacre de los campesinos alemanes. Sabía manejar o intentaba manejar la situación realmente en su interés. Señora Cantera, gracias por atender a nuestras cámaras y buenas noches. Muy buenas noches.
Abrimos página internacional, periodo de incertidumbre en Italia después de que el pacto de gobierno entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas saltase por los aires este domingo por la tarde a causa de su insistencia en colocar al frente del Ministerio de Economía al profesor Paolo Savona. Se abre una crisis institucional sin precedentes. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha encargado al economista y el exdirectivo del Fondo Monetario Internacional, Carlo Cottarelli, un experto en recorte del gasto público con experiencia en distintos gobiernos italianos, que intente formar gobierno y así mantener las cuentas a salvo hasta las elecciones del próximo otoño. Con esta cara de pocos amigos llegaba Giuseppe Conte, hasta ayer candidato a formar gobierno en Italia del pacto entre el Movimiento 5 Estrellas y Liga. Llegaba a su reunión con el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para comunicarle su renuncia. El motivo, que el presidente de la República había vetado a Paolo Savona, candidato a ocupar la cartera de Economía. ¿Por qué? Por sus críticas al euro y a las políticas económicas de Bruselas dirigidas desde Alemania. Pero casualidades de la vida, Mattarella ya tenía una bala en la recámara y 24 horas después ha nombrado al economista y, como no, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, Carlo Cottarelli, para que intente formar gobierno. Su programa, pues sorpresa, una gestión prudente, mucho diálogo con Europa y el reconocimiento de que Italia debe permanecer en el euro, justo después de que se conociera que en el borrador del acuerdo de gobierno del Movimiento 5 Estrellas y de Liga aparecía lo contrario. ¿Y cuáles son las expectativas? Pues que el Parlamento, en el que la mayoría la tienen estas dos fuerzas, no va a cederle su confianza e Italia estará abocada a unas nuevas elecciones para después de verano. Nos vamos ahora hasta Irlanda porque el sí a la reforma del aborto ha ganado en el referéndum de este fin de semana con el 66% de votos. Javier Torres. Así es, Salva. Bueno, malas noticias. El sábado, el referéndum se celebraba el viernes, pero hasta el sábado por la tarde no se dieron a conocer esos resultados. Ganó el sí al aborto, por lo tanto se deroga la 8ª enmienda de la Constitución irlandesa, que es la que permite el derecho a la vida tanto del no nacido como de la propia madre. Ahora tiene que pasar al Parlamento, donde se espera esta derogación y que la nueva ley contemple el aborto libre las 12 primeras semanas y hasta la 24 en algunas excepciones. Irlanda del Norte, Polonia y Hungría son ya los 3 únicos países con legislaciones pro vida en Europa. Irlanda también ha caído. El aborto será legal en este país tradicionalmente católico después de que 2 de cada 3 irlandeses votara sí en el referéndum realizado el viernes y cuyo resultado no se publicó hasta el sábado por la tarde. El 66,4% votó a favor y el 33,6% lo hizo en contra. Irlanda, donde un 78% de los ciudadanos se define católico, se ha inclinado por el aborto meses antes de que el Papa Francisco viaje al país. Primera visita papal desde 1979. El sí ganó en el campo y en la ciudad, entre hombres y mujeres. Se trata de la última reivindicación progresista tras aprobar el matrimonio gay hace 3 años. La participación fue la más alta de los 21 plebiscitos que se han celebrado en el país desde que en el año 1996 los irlandeses votaran por la legalización del divorcio. La victoria del sí supone la derogación de la 8ª enmienda de la Constitución, tras un referéndum en 1983 que establece el derecho a la vida tanto del no nacido como de la madre. El siguiente paso es aprobar en el Parlamento la nueva ley para que el aborto sea legal en las 12 primeras semanas de gestación y hasta las 24 semanas si la vida o la salud de la madre estuvieran en riesgo o si el feto presentara malformaciones. Con el sí al aborto en Irlanda cae el penúltimo país de Europa Occidental donde la vida gozaba de protección. El otro es Irlanda del Norte, que pese a pertenecer al Reino Unido, no aplicó la ley de 1967 y actualmente cuenta con una de las normativas más pro vida de Europa. Los otros países que más respetan la vida están en el este. Son la católica Polonia y la Hungría de Viktor Orbán.
Y antes de despedirnos, mostrarles al nuevo héroe de Francia. Un joven malí, inmigrante sin papeles de 22 años, salva la vida de un niño. Tal y como están viendo en sus pantallas, sin apenas dudarlo, el joven trepa el edificio, exactamente 4 plantas de balcón en balcón, al ver que un menor está en peligro, mientras un hombre trataba de sostener al niño desde una terraza vecina. Este lunes, el maní se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien le ha otorgado un diploma, una medalla de honor y la nacionalidad francesa debido a su acto de gran valor. Además, también se le ha ofrecido incorporarse al servicio de bomberos. Y con esta noticia nos despedimos, les dejamos ya como siempre con el tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 como siempre el gato al agua. Hasta mañana. Esta semana de nuevo repetimos con tiempo complicado. Esperamos chubascos y tormentas de inestabilidad, y es que tenemos una bolsa de aire frío en altura que nos deja tiempo bastante revuelto. Lo notaremos sobre todo en la mitad norte, cielos muy cubiertos durante todo este martes. En el litoral norte, aunque vamos a tener muchas nubes, las precipitaciones ya llegarían a última hora y de forma débil. En el interior van a ser bastante más intensas, por ejemplo en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid o en zonas del nordeste peninsular, donde van a tener especial intensidad. También atención a puntos del interior este. En Baleares podría caer alguna gota, pero en principio esperamos tiempo algo más tranquilo. Y también en Andalucía, con algunos intervalos de nubes. En Ceuta y Melilla el ambiente es bastante más soleado. Y en Canarias tenemos algunos intervalos de nubes, ya que soplarán los vientos salisios. En cuanto a las temperaturas, esta vez suben un poquito en el norte peninsular y ya superaríamos en algunas zonas los 20 grados. En el sur apenas tendremos cambios. Y el miércoles el panorama es bastante similar. Encontramos los cielos más cubiertos en el norte, con abundantes precipitaciones repartidas por buena parte del mapa. La zona más afectada en cuanto a inestabilidad, el nordeste peninsular. Atención allí a los chubascos y tormentas de bastante intensidad. En el sur, ambiente con bastantes nubes, pero por la tarde irán poco a poco retirándose y tendremos los primeros claros. En Canarias sigue la situación de los vientos alisios, dejando nubes bastante significativas. Pocos cambios en las temperaturas, que ya sí que notaremos a partir del jueves. Los termómetros suben de forma notable en toda la mitad sur y ya tendremos valores que se acercan poco a poco hasta los 30 grados. En el norte, sin embargo, seguimos con tiempo muy revuelto, muchas nubes, inestabilidad, chubascos afectando a zonas del interior y también al litoral cantábrico.